Meditando su palabra de la Biblia de Jerusalén, vamos a leer desde el capítulo 17 del libro primero de Samuel. Goliat desafía el ejército de Israel. Así dice la palabra del Señor. Reunieron los filisteos sus tropas para la guerra y se concentraron en Socó de Judá. Acamparon entre Socó y Azekah en Fesdamín. Por su parte, Saúl y los hombres de Israel se acamparon en el valle del Terebinto y se ordenaron en batalla frente a los filisteos. Los filisteos ocuparon una montaña por un lado y los israelitas ocuparon la montaña de enfrente. El valle quedó en medio. Salió de la fila de los filisteos un hombre de las tropas de choques llamado Goliat. Era de Gat y medía 6 codos y un palmo de estatura. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de escamas. La coraza pesaba 5,000 siclos de bronce. Tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como enjullos de tejedor y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Su escudero le precedía. Goliat se plantó y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros esclavos. Pero si yo lo vengo y lo mato, seréis vuestros esclavos y no serviréis. Y añadió el filisteo: yo desafío hoy a la fila de Israel, dadme un hombre y lucharemos mano a mano. Al oír Saúl el reto de los israelitas, esta palabra del filisteo, se consternaron y se llenaron de miedo. Era David hijo de un efrateo de Belén en Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempo de Saúl, este hombre era ya anciano, muy entrado en años. Los 3 hijos mayores de Jesé se habían ido a la guerra con Saúl. Los nombres de estos 3 hijos suyos que marcharon a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el más pequeño. Los 3 mayores habían seguido a Saúl. David iba y venía del campamento de Saúl para cuidar el rebaño de su padre en Belén. El filisteo se acercaba mañana y tarde y se presentó así durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David: toma para tus hermanos esta medida de trigo tostado y estos 10 panes
y corre a llevarlo al campamento donde tus hermanos, estos 10 requesones, llévaselo al jefe de millar. Entérate de la salud de tus hermanos y toma señal de recibo de ellos. Saúl, ellos y todos los hombres de Israel están en el valle del Terebinto guerreando con los filisteos. Se levantó David de madrugada, dejó el rebaño al guarda y tomando las cosas se fue como le había mandado Jesé. Llegó al círculo del campamento justo cuando salía el ejército para ordenarse en batalla, lanzando el grito de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, fila contra fila. Dejó David las cosas que traía encima en manos del guardia de la independentas y corrió a la fila a preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, el hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, el filisteo de Gat, subía de la fila de los filisteos, repitiendo las mismas palabras. David le oyó. Al ver a aquel hombre, todos los israelitas huyeron delante de él, llenos de miedo. Los israelitas decían: ¿habéis visto a este hombre que se acerca? Viene a provocar a Israel. A quien lo mate colmará el rey de grandes riquezas, le dará su hija y librará de tributo a la casa de su padre en Israel. Preguntó pues David a los hombres que estaban a su lado: ¿qué se hará al hombre que mate a ese filisteo y aparte la afrenta de Israel? Pues ¿quién es ese filisteo y circunciso para injuriar a las huestes de Dios vivo? La tropa le repitió las mismas palabras: así se hará al hombre que lo mate. Se enteró Eliab, su hermano mayor, de la pregunta que había hecho a los soldados y se encendió en cólera contra David. Le dijo: ¿para qué has bajado y a quién has dejado aquel pequeño rebaño en el desierto? Conozco tus atrevimientos y los malos propósitos que alberga. Ha bajado para ver la batalla, respondió David. ¿Y qué he hecho yo? ¿Es que uno no puede hablar? Y volviéndose se dirigió a otro y preguntó lo mismo. La gente le respondió como la primera vez. Fueron oídas las palabras que decía David y se la contaron a Saúl, que le hizo venir. Dijo David a Saúl: que nadie se acobarde por ese. Tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Dijo Saúl a David: no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño y él es hombre de guerra desde su juventud. Respondió David a Saúl: cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre y venía el león o el oso y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, lo golpeaba y se la arrancaba
de sus fauces, y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por las quijadas y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha retado a las huestes del Dios vivo. Añadió David: Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Dijo Saúl a David: Vete, y que Yahvé sea contigo. Mandó Saúl que vistieran a David con su propio vestido, le puso un casco de bronce en la cabeza y le cubrió con una coraza. Ciñó a David su espalda sobre su vestido. Intentó David caminar, pero como no estaba acostumbrado, dijo a Saúl: No puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Y David se lo quitó de encima. Tomó su cayado en las manos, escogió en el torrente 5 cantos lisos y lo puso en su zurrón de pastor, en su morral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Volvió los ojos el filisteo y viendo a David lo despreció, porque era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David: ¿Acaso soy un perro para que venga contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Después dijo el filisteo a David: Ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Dijo David al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanzas y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos, te mataré, te cortaré la cabeza y entregaré hoy mismo los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y sabrá toda la tierra que Israel tiene un Dios. Toda esa asamblea sabrá que Yahvé no salva por la espada ni por la lanza, porque de Yahvé es el combate y os entrega en nuestras manos. Empezó a caminar el filisteo y fue acercándose a David. David salió rápidamente de la fila al encuentro del filisteo. Metió su mano David en su zurrón, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. David venció al filisteo con la honda y la piedra, hirió al filisteo y lo mató sin utilizar la espada. Corrió David, se detuvo junto al filisteo y, sacando la espada de la vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Viendo los filisteos que había muerto su campeón, huyeron
Se levantaron los hombres de Israel y de Judá y lanzando el grito de guerra, persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle y hasta las puertas de Ecrón. Los cadáveres de los filisteos cubrían el camino desde Saraín hasta Gat y Ecrón. Cuando los israelitas regresaron de perseguir sañudamente a los filisteos, saquearon el campamento. Tomó David la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero sus armas las colocó en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir al encuentro del filisteo, preguntó a Abner, jefe del ejército, ¿de quién es hijo este muchacho? Abner respondió, por su vida, oh rey, que no lo sé. El rey dijo, pregunta de quién es hijo este muchacho. Cuando volvió David de matar al filisteo, lo tomó Abner y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en las manos. Saúl le preguntó, ¿de quién eres hijo, muchacho? David respondió, de tu siervo Jesé de Belén. Cuando acabó de hablar David a Saúl, el alma de Jonatán se apegó al alma de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Aquel día lo retuvo Saúl y no le permitió regresar a casa de su padre. Jonatán hizo un pacto con David, pues le amaba como a sí mismo. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David. Y también su vestido, su espada, su arco y su cinturón. David lograba éxito en todas las campañas que Saúl le encomendaba, de modo que Saúl lo puso al frente de una tropa. David se hizo querer de todo el pueblo, incluso de los cortesanos de Saúl. A su regreso, cuando volvía David de batir a los filisteos, salían las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl para cantar danzando al son de adufes y triángulos con cantos de alegría. Las mujeres danzando cantaban a coro, Saúl mató sus millares y David sus miriadas. Saúl se irritaba sobremanera y le disgustaba tal espectáculo. Se decía, atribuyen miriadas a David y a mí millares. Solo le falta ser rey. Y desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos envidiosos. Al día siguiente se apoderó de Saúl un espíritu malo de Dios y deliraba en medio de la casa. David tocaba como otras veces. Tenía Saúl la lanza en las manos. Blandió Saúl la lanza y pensó, voy a clavar a David en la pared. Pero David le esquivó 2 veces. Saúl temía a David porque Yahvé estaba con David y se había apartado de Saúl. Así que Saúl lo alejó de su lado, nombrándolo jefe de 1000, situación que le obligaba a andar de aquí para allá al mando de las tropas. Pero David ejecutaba con éxito todas sus empresas y Yahvé estaba con él. Viendo Saúl que tenía mucho éxito, le cobró miedo. Todo Israel y Judá quería a David
pues realizaba las campañas al mando de ellos. Dijo Saúl a David: voy a darte por mujer a mi hija mayor Merab, vale con que me sea valeroso y luche las batallas de Yahvé. Saúl le había dicho que no muera por mis manos, sino por manos de los filisteos. Dijo David a Saúl: ¿quién soy yo y qué es mi vida y la casa de mi padre en Israel para ser yerno del rey? Pero cuando llegó el tiempo de entregar a Merab, la hija de Saúl, a David, fue entregada a Adriel de Mejolat. Mical, hija de Saúl, estaba enamorada de David. La noticia llegó a oído de Saúl, que se alegró. Pensó Saúl: se la entregaré, pero será para él un lazo, pues caerá sobre él la mano de los filisteos. Saúl pues dijo 2 veces a David: un día de estos será mi yerno. Ordenó Saúl a su cortesano: insinuad a David, mirad, el rey te estima, también te aprecian todos sus cortesanos, así que acepta ser yerno del rey. Los servidores de Saúl comunicaron estas palabras a David, que replicó: ¿os parece sencillo ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y ruin. Comunicaron a Saúl sus servidores: esto ha dicho David. Respondió Saúl: decí esto a David: el rey no quiere dote, sino siempre espucio de filisteo para vengarse de los enemigos del rey. Tramaba el rey hacer sucumbir a David a mano de los filisteos. Los servidores comunicaron a David estas palabras, y las cosas pareció bien a David para llegar a ser yerno del rey. No se había cumplido el plazo cuando se puso en marcha David y partió con sus hombres. Mató a los filisteos 200 hombres y trajo David sus prepucios, pues que entregó cumplidamente al rey para ser yerno del rey. Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Temió Saúl, pues sabía que Yahvé estaba con David y que Mical, hija de Saúl, le amaba. Aumentó el temor de Saúl hacia David y fue siempre hostil a David. Los comandantes filisteos solían salir de campaña, pero con todas sus incursiones obtenía David más éxito que los demás militares de Saúl, así que su nombre se hizo muy famoso. Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos los hombres de confianza que haría morir a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, que amaba mucho a David, le mandó el siguiente aviso: mi padre Saúl anda buscando la ocasión de matarte. Mañana por la mañana trata de ponerte en guardia. Retírate a un lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde tú estés, y hablaré por ti a mi padre. Veré lo que hay y te avisaré. Habló Jonatán a Saúl, su padre, en favor de David.
le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque él no ha pecado contra ti. Al contrario, te ha hecho grandes servicios. Puso su vida en peligro, mató al filisteo y concedió Yahvé una gran victoria para todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues vas a cometer el error de arremeter contra una vida inocente, haciendo morir a David sin motivo? Escuchó Saúl las palabras de Jonatán y juró: por vida de Yahvé no morirá. Llamó entonces Jonatán a David, le contó todas las palabras y llevó a David donde Saúl y se quedó a su servicio como antes. Reanudada la guerra, partió David para combatir a los filisteos. Le causó una gran derrota, huyeron ante él. Se apoderó de Saúl un espíritu malo de Yahvé. Estaba sentado en medio de la casa con su lanza en las manos mientras David tocaba. Intentó Saúl clavar con su lanza a David en la pared, pero David esquivó la lanza que se clavó en la pared. Huyó David y se puso a salvo aquella misma noche. Envió Saúl gente a casa de David para vigilarle y matarle por la mañana, pero su mujer Mical advirtió a David: si no te pones a salvo esta misma noche, mañana morirá. Mical hizo bajar a David por la ventana. Él huyó y se puso a salvo. Tomó Mical los terrafín y lo puso en el lecho. Colocó una estera de pelos de cabra a la cabecera y lo cubrió con una colcha. Cuando Saúl envió emisario para prender a David, ella dijo: está enfermo. Saúl envió emisario para ver a David y le dijo: traédmelo en su lecho para matarlo. Entraron los emisarios y hallaron los terrafín en el lecho y la estera de pelo de cabra en la cabecera. Dijo Saúl a Mical: ¿por qué me ha engañado y ha dejado escapar a mi enemigo para que se salve? Respondió Mical a Saúl: él me dijo que le dejara escapar o que me mataba. Huyó David y se puso a salvo. Se fue donde Samuel en Ramá y le contó cuanto Saúl le había hecho. Después él y Samuel se fueron a habitar en las celdas. Avisaron a Saúl: mira, David está en la celda de Ramá. Mandó Saúl emisario para prender a David. Vieron estos la agrupación de los profetas en trance de profetizar con Samuel a la cabeza, y vino sobre los emisarios de Saúl el Espíritu de Dios, de modo que también ellos se pusieron en trance. Se lo comunicaron a Saúl, que envió nuevos emisarios, pero también se pusieron en trance. Saúl volvió a enviar emisario por tercera vez y también estos se pusieron en trance. Entonces partió él mismo para Ramá. Cuando llegó a la gran cisterna de la era que está en Secú, preguntó: ¿dónde están Samuel y David? Le respondieron: están en la celda de Ramá. Mientras se dirigía a la celda de Ramá, vino también sobre él el Espíritu de Dios y fue caminando en trance hasta que llegó a la celda de Ramá. También él se
quitó su vestido y se puso en trance profetizando ante Samuel. Quedó desnudo en tierra como aquel día y toda aquella noche, por lo que se suele decir con que también Saúl entre los profetas. Hermanos, ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a través de su palabra. En el libro del Antiguo Testamento, Primera de Samuel, hemos venido estudiando toda la iniciación del reinado de Saúl, la consagración de Saúl, de que anteriormente el sacerdote que tenía el pueblo de Israel, Elí, había muerto y ya Samuel era su profeta. Entonces el pueblo quería que le dieran un rey, ya no quería que fuera Samuel y Dios que lo guiaran. Y Dios le pide a Samuel que le busque un rey al pueblo y que haga lo que el pueblo pide. Viene la victoria de los amonitas. Ellos logran vencer a los amonitas, ya Saúl como rey, y Samuel pasa a hacer un segundo plano. Luego viene el comienzo del reinado de Saúl, el levantamiento contra los filisteos y la ruptura entre Samuel y Saúl, porque Saúl desobedece a Dios y Samuel tiene que hacer cumplir la voluntad de Dios. Entonces Saúl se va convirtiendo en un rey rebelde. Jonatán, hijo de Saúl, ataca al puesto de los filisteos porque ya habían preparativo de guerra en ese tiempo para enfrentarlo en batalla general. Una prohibición de Saúl violada por Jonatán cuando están en el campamento, que es que nadie puede comer y Jonatán come miel, y Saúl ya había pedido a Dios que el que violara esa ley iba a morir, y sin embargo su propio hijo pues lo hace. Viene un pecado ritual del pueblo, pero el pueblo defiende a Jonatán porque gracias a Jonatán lograron esa batalla. Jonatán, reconocido culpable, es salvado por el pueblo y no permiten que lo maten porque él logró vencer a los filisteos. Y viene un resumen del reinado de Saúl. Viene la guerra santa contra los amalecitas y Saúl es rechazado por Yahvé porque no hace la voluntad de Dios Padre, sino que hace las cosas a su manera. Saúl pide perdón en vano, pero ya David está en la corte y ha sido ungido por Samuel y viene ya a ser el elegido de entre ese grupo de Dios para que sea el próximo rey. David entra en el servicio de Saúl y es como Dios usa ese medio para ir preparando a David. Entonces los filisteos tienen a Goliat, que Goliat desafía al ejército del Señor y David se enfrenta, Dios le da la victoria. Cuando David llega al campamento, sus hermanos envidiosos no aceptan que él forme parte de la participación que hay en la guerra y se están dejando humillar por un filisteo, y David está defendiendo el honor del Padre de Dios y dice: ¿cómo este se burla de Dios y ustedes lo dejan así? Y él se lanza a pelear y David se ofrece en el desafío y combate, y con su lanza pues él lo mata. David lo vence y despierta en Saúl esa victoria de David, despierta envidia en Saúl. Entonces pues David se casa con la hija de Saúl porque había sido prometido, pero Jonatán, el hijo de Saúl, protege a David
y Mical su esposa lo ayuda a huir y él es librado de la muerte a causa de que Saúl lo quiere matar. Y viene ese atentado de Saúl contra David y Saúl y David se encuentran en Ramá con Samuel, que están en oración profunda y profetizan. El libro de Primera de Samuel nos va a ayudar a ver que Samuel fue el primer juez que tuvo el pueblo de Israel después de que no tuvieron los reyes, después de que tuvieron en tierras extranjeras y fueron dispersados. Y es cuando David entra a hacer sus primeros pasos, aprende en la guerra, aprende de un reinado como el de Saúl, y es cuando él va a ser preparado por Dios. Y así hoy y mañana y ayer ha sido en todo momento el plan, el propósito y la meta que Dios tiene con cada uno de nosotros. Hemos sido llamados para un plan y un propósito por Dios a través de que nosotros aceptemos la salvación que gratuitamente su Hijo Jesucristo nos da y que nos dejemos guiar del Espíritu Santo que estará con nosotros y nos vas a ayudar a mantener esa relación y ese camino hacia mantener la salvación cumpliendo con la justicia y la voluntad del Padre.